Durante estos últimos días hemos podido registrar imágenes que obligatoriamente tienen que quedarse tatuadas en nuestros corazones. Después de semanas, meses, algunos incluso años de sufrimiento, de estar presos por decisión de una dictadura, han salido finalmente algunos en libertad. Hemos visto un hombre congelado en la nada, con dificultad para caminar e incluso para reconocer a sus seres queridos. También a quienes con gentileza se despiden de sus captores. Algunos otros que no se dejaron vencer, políticos, periodistas, defensores de los derechos humanos. Son demasiados y aún faltan muchos. Inocentes que ahora libres, no porque el régimen lo haya querido, lo aceptan porque ahora son ellos los del régimen los que tienen miedo. Nos toca ahora concentrarnos en la estrategia próxima para abordar los tiempos que vienen. Tiene que hacerse justicia y debemos lograr lo más pronto posible la transición. Venezuela sin duda ha dado un giro y aun cuando aún estamos lejos del objetivo, estamos mejor. Y a ellos les llegó el turno de tener miedo. Hoy el país se prepara para una ley de amnistía anunciada por Delcy Rodríguez, quien obedece como corderito las órdenes del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Realmente, todos los del régimen están a los pies del imperio. Solo vean a Diosdado Cabello como un bufón despreciado, ahora imposibilitado de seguir ejecutando su violencia contra ciudadanos inocentes. Es el mismo militar que, custodiado de bichos armados, amenazaba y agredía a 2/3 del país y que ahora, deformado y encogido, se ha transformado en adefesio con cara de cochino que cuando intenta rugir solo sirve de material para nuevos memes en redes sociales. Ese tipo de personajes no debería quedar impune, especialmente cuando se anuncia que el Helicoide, el centro mayor de torturas en Venezuela, va a ser transformado, lo que deja implícita la confirmación de los años en los que bajo el control de este régimen centenares de venezolanos han sido torturados. Y es muy importante que quede claro. Diosdado Cabello como ministro del Interior y Justicia, Delcy Rodríguez como vicepresidenta y el fiscal Tarek William Saab, que anda calladito esperando que nadie se acuerde de él, son los principales responsables directos de las torturas infligidas a miles de venezolanos. Hablaremos hoy entonces de la ley de amnistía, sobre la que es importante partir de la siguiente premisa. El único perdón posible es, jurídicamente hablando, para las víctimas acusadas injustamente de delitos tan espantosos como el de terrorismo o el delito favorito de Tarek, el delito de odio. Y cuidado, hoy es obligatorio seguir con cautela los movimientos de quienes todavía están en el poder y avanzar con prudencia, sobriedad y serenidad en la propuesta jurídica. Son pasos fundamentales sobre los que se construye una transición. Por eso toca asumir con seriedad y con responsabilidad y también con mucho sentido de la justicia el debate de esa ley de amnistía. Me tranquiliza la certeza de que nos hemos preparado para este momento. A esta fecha he leído 2 textos jurídicos, aunque hay más. Uno fue elaborado el 16 de diciembre pasado por la Cátedra de Derecho Constitucional de la Universidad Central de Venezuela y otro ha sido preparado por la respetada ONG Foro Penal. Son dos documentos muy importantes que evidencian que con experticia profesional y voluntad se puede avanzar rápidamente en la aplicación de justicia. En paralelo, quisiera adelantar algunas situaciones sobre las que debemos estar atentos. Primero, los peligros.
Uno en particular sería el posible intento del régimen de proteger a gente de ellos involucrada en corrupción y a funcionarios que han cometido crímenes de lesa humanidad. Porque el perdón, jurídicamente hablando, es decir, los posibles amnistiados, han de ser únicamente las víctimas reales injustamente detenidas a quienes se les han iniciado procesos sostenidos por ciertas leyes. Leyes que deben ser derogadas. En esto coinciden expertos como el abogado profesor Tulio Álvarez y el fiscal, también abogado Zair Mundaray. En ese mismo sentido, en todo proceso abierto se debe declarar la extinción y en los procesos ya cerrados se debe declarar la nulidad absoluta, eliminando algo muy importante, todo antecedente. Se debe igualmente considerar la posibilidad de reparaciones cuando se haya producido daño, que seguramente ha de ser en la mayoría de los casos. La ruta que explican los expertos es menos complicada de lo que parece, es decir, en el procedimiento son los mismos tribunales los que ahora tienen que extinguir los procesos manejados injustamente. Por ejemplo, si yo tengo un proceso abierto en un tribunal por la ley antiodio, llevo mi gaceta oficial donde está esa ley que ha quedado derogada y eso es suficiente para que se extinga el proceso. Pero vuelvo a advertir sobre el peligro de que esta ley sea utilizada para el objetivo opuesto al deseado, porque de los chavistas siempre hay que dudar. Ha pasado en otros países. Me refiero a la posibilidad de que la amnistía sea aprovechada para colear a agentes del Estado irresponsables de torturas o crímenes y que ahora, cobijados bajo esta nueva ley, sean beneficiados por ella y liberados de toda responsabilidad, quedando impunes. Ha ocurrido en otros países, donde las leyes de amnistía han sido utilizadas para impedir o dificultar la investigación, enjuiciamiento y castigo de funcionarios públicos, militares o agentes del Estado responsables de torturas u otras violaciones de los derechos humanos. Esto, por supuesto, ha generado críticas de organismos internacionales y organizaciones de derechos humanos, porque estas amnistías protegerían de facto a perpetradores de crímenes graves. Ejemplos hay en varios países, como Chile, donde el régimen de Augusto Pinochet promulgó una amnistía que resultó en un mecanismo para proteger militares, policías y agentes estatales de responsabilidad penal por ejecuciones extrajudiciales, torturas y desapariciones forzadas ocurridas entre 1973 y 1978. También en España, donde ningún alto responsable franquista fue condenado por tribunales de ese país, incluso con bloqueo sistemático de requerimientos internacionales. Hay muchos más ejemplos como estos, lamentablemente. Al respecto, Tulio Álvarez advierte sobre una condición que se hace imprescindible. Se trata de la aplicación de normas de derecho internacional en este proceso. Normas que establecen que las amnistías no pueden aplicarse legítimamente a crímenes de lesa humanidad, genocidio, tortura u otras graves violaciones de derechos humanos, y que los estados tienen la obligación de investigar y sancionar a los responsables, incluso si su legislación intenta conceder amnistía. Esto es importantísimo. De hecho, comisiones y tribunales internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos han sostenido que las amnistías que bloquean el enjuiciamiento de tortura y otros delitos graves son incompatibles con las obligaciones de derechos humanos. Pero siempre el peligro es que algún malandro, en este caso funcionario público del régimen, pretenda colearse y verse beneficiado. ¿A dónde los quiero llevar con esta advertencia? A que es imposible
imprescindible y urgente que Venezuela se incorpore nuevamente al sistema interamericano de derechos humanos del que ha quedado fuera desde la perspectiva del Estado. Por supuesto, ha sido a través de estos regímenes que nos han gobernado que no salimos de ello. ¿Qué ocurre actualmente? Que la Corte Interamericana y la Comisión siguen condenando y abriendo procesos, pero el Estado venezolano no acata ni ejecuta las decisiones. Así que frente a eso nos toca tomar la delantera, dando un paso adelante justamente para blindar el proceso que tanto daño ha causado en ciudadanos inocentes. Recordemos que para reprimir, los del régimen comenzaron utilizando delitos ordinarios establecidos en el Código Penal como traición a la patria, conspiración o sedición. Delitos a los que fueron agregando el terrorismo, que nunca había sido utilizado. Tampoco existía la ley del odio o la ley Simón Bolívar usada para criminalizar la disidencia y considerada uno de los instrumentos legales más represivos que tipifica de forma ambigua y expansiva conductas que permiten perseguir penalmente a opositores, periodistas, defensores de derechos humanos y ciudadanos comunes con penas de hasta 30 años de prisión y que autoriza también a inhabilitaciones políticas, juicios penales, además de la confiscación de bienes. Y la confiscación de bienes. Esa es una historia. Aquí es donde los pillos del régimen se lucen con todo su plumaje. Ladrones que durante estos años han arrebatado los bienes muebles e inmuebles de miles de venezolanos. El despojo ha sido brutal, no solo de viviendas particulares. Estos maleantes han arrebatado empresas grandes, medianas, pequeñas. Muchas son patrimonio familiar, producto de varias generaciones que invirtieron dinero, esfuerzo y trabajo. Es que son bandidos, funcionarios del oficialismo y enchufados que han ocupado haciendas, abusado de animales y de todo tipo de bienes, muebles, apropiándose de joyas, ropa, carteras, zapatos. Son unos cobardes asaltantes de viejitas. Hoy el esfuerzo ha de ser mucho más grande que en el año 2016, cuando la oposición intentó y aprobó en la Asamblea Nacional la ley de amnistía, que después fue anulada o invalidada inconstitucionalmente por el Tribunal Supremo de Justicia. Hoy también deben considerarse nuevos supuestos y será imprescindible evaluar su aplicación sobre cómo esta ley va a bajar a los tribunales y cómo va a ser el sobreseimiento. También la sociedad civil debe mantenerse alerta y activa porque es muy amplio el abanico de supuestos que se han utilizado, incluso leyes de naturaleza económica, para atribuir delito a gente inocente que es perseguida política. Con esto me refiero al cuidado necesario frente a mezcolanzas peligrosas con situaciones confusas, por lo que hay que estar vigilantes respecto a quién se defiende, no vaya a ser que termine siendo un bandido peligroso. Por eso el primer llamado es a la cautela y esa cautela debe ser militante para interceptar y enfrentar las malas intenciones. Los ciudadanos debemos vigilar y presionar para que los malandros del oficialismo, responsables de tantos delitos, no se coleen en los justos beneficios de esta nueva ley. Porque seguro que lo van a intentar. Así son. Los espero en un próximo episodio. Gracias por tan generosos comentarios, gracias por suscribirse y gracias por tanto cariño.